Y les contamos que Kast inicia su gira estratégica por Europa. Se va a reunir, por ejemplo, con Orbán y también con Meloni. Todo esto mientras afinan detalles de nominaciones de los subsecretarios y también los delegados, que recordemos se pospuso. Bueno, queremos profundizar sobre esto y como siempre nos acompaña nuestro querido cientista político Mauricio Morales. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Sabrina? ¿Cómo te va? Gusto en saludarte. ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien, todo excelente. Qué bueno, me alegro. Bueno, partamos con esto, con la gira. En primer lugar, ¿cuál es la importancia que tiene también para las personas que nos están viendo que un presidente electo, antes de asumir el cargo, realice estos viajes, ¿no? Lo hemos visto en otros países también, pero ahora está en Europa. ¿Cómo se ve ese escenario? Sí, a ver, el presidente Kass ha tenido un grado de activismo, no de activismo, pero sí de acción Claro. muy significativo. Ha sido el presidente más activo desde el retorno a la democracia en el periodo que separa el triunfo en la segunda vuelta con la asunción del mando. De hecho, si es que uno mira la última encuesta CADEM, el 67% de los encuestados considera bien o muy bien la gira que realizó el presidente José Antonio Kast por Centroamérica y el Caribe, lo que es un porcentaje bastante alto si pensamos que el apoyo a Kast en esa segunda vuelta fue del 58%. Estamos hablando de un 67% de chilenos que valora positivamente la gira a Centroamérica y el Caribe. En segundo lugar, el presidente se está reuniendo, claro, con las personas o con los mandatarios, tú lo mencionabas recién, que son más cercanos ideológicamente o Claro. más próximos ideológicamente a José Antonio Kast, pero en la gira que tuvo hacia Centroamérica y el Caribe también aprovechó de reunirse con el presidente de Brasil, con Lula da Silva. Por lo tanto, si bien parece ser un mandatario que se reúne con las personas o con los jefes de Estado que son más proclives ideológicamente a su pensamiento, de todas maneras está intentando tender puentes con otro tipo de autoridades. Por ejemplo, Brasil es indispensable tener una buena relación con el país más grande de Sudamérica. Lo propio ir a hacer con México y después a lo mejor lo analizamos. México y Brasil son los dos países que están apoyando hoy día la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Y por cierto, que destacó la gira que, bueno, en el contexto de la gira centroamericana, la reunión que tuvo con Nayib Bukele. De hecho, para la gente, esa reunión la considero buena o positiva, un 38% de los encuestados, y posteriormente viene la reunión con Lula da Silva, que fue valorada positivamente por un 27%. O sea, dentro de la jerarquía de reuniones que tuvo el presidente Kass, la mejor evaluada fue la de Nayib Bukele. Ahora, en el caso de la gira europea, veremos cuál es el foco de atención. En el caso de Centroamérica y el Caribe, el foco de atención estuvo puesto fundamentalmente en medidas de seguridad. Me Claro. imagino que en Europa el foco va a estar puesto fundamentalmente en cuestiones de carácter económico. Claro, es que eso mismo te quería preguntar, porque, bueno, quizá, claro, tuvo más aprobación quizá lo de Nayib Bukele, porque hay mucha expectación en eso, en materia de seguridad, y que eventualmente se podría replicar en nuestro país. Pero, por ejemplo, Giorgia Meloni también es conocida por las distintas medidas de seguridad que ha aplicado en su país. Entonces, también va a ser interesante eso, cómo se ha ido afrontando, cómo se hacen frente, ¿no? También a estas mafias que se han también registrado en su país. Así que eso también va a ser interesante a ver si se aborda y si eventualmente se puede replicar en nuestro país. Ahora, el punto de que esté viajando a otras regiones, no solo manteniendo, porque claro, uno entiende las reuniones bilaterales, por así decirlo, con mandatarios de países cercanos a Chile, porque la crisis de seguridad hay que afrontarlo todos juntos, ¿no? Por así decirlo. Pero ¿cuál ves que es el rol para que tenga estas reuniones también con autoridades en Europa? Claro, a ver, el presidente Kass lo que está haciendo es tratar de buscar cierta evidencia comparada de sistemas Claro. carcelarios y modelos económicos que puedan ser implementados en Chile. Recuerda que el presidente Kass lo que le planteó a los chilenos fue que existían varias emergencias, entre ellas una emergencia de seguridad, una emergencia de inmigración irregular y una emergencia de carácter económico. Entonces, muy probablemente él esté buscando en Meloni, por ejemplo, experiencias de carácter o vinculadas a seguridad, lo mismo que hizo con Bukele, porque él necesita importar
experiencias de otros países para aplicarlas en Chile, a diferencia de lo que es el modelo económico, que su equipo de Hacienda y de Economía a lo mejor lo tienen bastante claro. Entonces, él lo que está tratando de hacer es buscar cierta legitimidad internacional al Claro. modelo que va a implementar en Chile relativo a seguridad pública y a sistemas carcelarios. CAS a lo mejor no necesita ir a importar un nuevo modelo económico. Bastaría con profundizar y perfeccionar el actual, cuestión que sus ministros lo tienen bastante claro. Pero en materias de seguridad y en materias de inmigración, muy probablemente esa experiencia internacional ayude a diseñar mejores políticas públicas, porque aquí hay algo muy claro, Sabrina, que es lo siguiente. El presidente Kast tiene un diseño político para el que nosotros no estamos, entre comillas, preparados. Gran parte de la fuerza ejecutiva del gobierno en el cuanto a diseño e implementación de políticas públicas va a estar alojada en los ministerios. Este no va a ser un gobierno transformador, no va a ser un gobierno reformista que dependa del Congreso. Va a estar alojado fundamentalmente su gestión en los ministerios y por eso él no va a buscar modelos legislativos, modelos de leyes nuevas. Él va a buscar modelos de ejecución de planes de seguridad o planes carcelarios o planes de control de inmigración irregular a otros países. ¿Te acuerdas en campaña? Esto lo dijo a mediados de agosto del año pasado. ¿Ya? Él dijo, el Congreso es relevante, pero no es tan Me acuerdo importante como perfecto. muchos de ustedes creen, Fue muy ¿cierto? polémico, sí. Fue muy polémico. Y luego nombra un gabinete en que el 80% llegado el 11 de marzo va a ser independiente. Claro. ¿Qué mensaje está enviando entonces el presidente de la República? El presidente de la República está enviando el siguiente mensaje. Los partidos son importantes para cualquier democracia, pero en este caso, como estamos hablando de una emergencia, los partidos quedan marginados de la primera línea de combate, por así decirlo, que son los ministros. Y no nos vamos a pelear con los partidos porque a lo mejor este gobierno, no, como no va a ser reformista ni transformador, Claro. no va a enviar mucho proyecto de ley polémico. El problema de eso, Sabrina, y tú conoces tanto como yo a los legisladores, es que tener legisladores con tiempo puede implicar, es un arma de doble filo. Claro. Claro, los tienes en el Congreso, pero también ellos van a tratar de buscar cámaras, van a tratar de buscar luces, están acostumbrados a eso y van a tener que competir con los ministros. Yo te doy casi por garantizado ¿Ya? que el nuevo gabinete va a ser el gabinete con mayor minutaje televisivo. Acá los Mira. protagonistas no van a ser los presidentes de partido, ni van a ser los legisladores de acuerdo a este diseño. Claro. Van a ser los ministros que deberán mostrar sistemáticamente resultados. ¿Eso crees que sigue la lógica de, bueno, el rol también que han tenido, ¿no? Varios vienen justamente de distintas redes sociales, distintos programas televisivos, donde justamente buscaban eso, ¿no? Marcar y dar a conocer, ¿no? Su punto de vista en distintas materias. ¿Crees que va por ahí como que se busca seguir un poco ese mismo lineamiento, evidentemente con otro tono? Uno asume. Sí, sí, claro. Sí, claro. O sea, lo que hizo el presidente Kass fue importar figuras que habían trabajado comunicacionalmente desde el plebiscito constitucional del año 2022 y que Claro. luego se fueron consolidando paulatinamente en distintos programas televisivos. Uno de ellos es el programa Sin Filtros y Mara Sedini quizás es una de las claras representantes junto con Iván Iván Poduje. Poduje, El sí. problema de tener a estas personas, si es que no regulan su discurso, es que prontamente se ganen la enemistad no de los partidos de oposición, sino que de los partidos que respaldan al presidente José Antonio Kast. Claro, en teoría los independientes, ellos dos son independientes, son fusibles que pueden saltar o pueden ser removidos sin mayor costo político partidario, precisamente porque son independientes. Pero al mismo tiempo puede generar que los partidos políticos heridos por no haber podido ingresar a la primera línea del gabinete, los partidos políticos de la propia coalición, estoy hablando, busquen una pronta caída del gabinete con el fin de entrar a esa primera línea. Es un juego sumamente riesgoso, Sabrina, que no lo habíamos visto en gobiernos anteriores. Es decir, depositar toda la confianza y depositar todas las expectativas en los nuevos ministros nombrados por el presidente de la República
y armar una especie de gobierno puramente ejecutivo, es decir, vamos a tener un jefe de Estado, un jefe de gobierno, pero quizás no un jefe de coalición, en que esa responsabilidad ya no recaiga sobre el pacto completo. O sea, aquí ya al parecer no vamos a tener un amarre, que es el amarre normal, entre lo que es la coalición en el Ejecutivo y en el Legislativo, que trabajen coordinadamente. Acá el presidente nombró a su equipo ministerial y los partidos son otra cosa, otra dimensión. Pero ojo, que dejar a los partidos insatisfechos o a los partidos heridos del propio pacto puede generar incentivos para derribar ese gabinete y luego que los partidos entren en gloria y majestad. Fíjate la experiencia que tuvo el presidente Piñera en su primer gobierno. Vinieron a fines del año 2010 las protestas en Aysén y luego hubo el levantamiento estudiantil. Y el presidente Piñera había nombrado, Sabrina, cerca del 64% de los ministros como independientes. La mayor tasa desde el retorno a la democracia. Se produce la hecatombe, se produce el cambio y los partidos entran en gloria y majestad con Longueira, con Chadwick y otros. Los tuvo que ir a buscar al Congreso, los tuvo que ir a buscar al Senado, el presidente Piñera, que los había dejado fuera. No, bien interesante ese análisis, ¿ah? Y también, bueno, pues eventualmente puede dar luces de lo que podría pasar eventualmente con este gobierno entrante. Ahora, y hablando sobre la misma línea, todavía hay figuras que todavía no se conocen. Sabemos los ministros, pero todavía no sabemos los delegados presidenciales ni tampoco los subsecretarios. Se da a entender todavía hasta el momento que eventualmente los delegados presidenciales podrían ser en su mayoría republicanos, que, corrígeme si me equivoco, pero eso eventualmente podría tener una lógica, ¿no? Considerando que el delegado presidencial finalmente es el representante del presidente en distintas regiones del país. Exacto. Entonces tiene que tener una sintonía, ¿no? Se entiende. Pero los subsecretarios, ahí, ¿cómo ves ese escenario? De cumplir también y responder a los distintos partidos políticos que finalmente conforman, porque es la única forma realmente que se pueda seguir con el gobierno si es que se une las derechas, por así decirlo, ¿no? Exactamente, buen punto. Mira, respecto a los delegados, es muy importante lo que acabas de decir. Si es que el presidente opta por una mayoría republicana, eso tiene, como dices tú, tiene todo el sentido del mundo porque los delegados precisamente están a cargo de la seguridad. Claro. O sea, no es el gobernador regional. Es el delegado presidencial el que ve las materias vinculadas a seguridad. Los gobernadores regionales ven cuestiones vinculadas a la prevención. Claro. Pero en cuanto a la implementación de políticas públicas de seguridad, son los delegados presidenciales. En consecuencia, tendría todo el sentido del mundo que esos delegados presidenciales fuesen mayoritariamente del Partido Republicano, toda vez que el Partido Republicano, de los 24 ministros que nombró el presidente, solamente 2 eran del partido. 2. O sea, menos del 10%. Y eso no había pasado tampoco nunca en los gobiernos anteriores. Entonces el Partido Republicano, con justa razón, dirá, bueno, nosotros quedamos fuera prácticamente de lo que es el gabinete en términos de ministerios, por lo menos que nos comiencen a compensar a nivel de autoridades regionales. ¿Y por qué es tan importante esto, Sabrina? Porque, claro, tú nombras a un delegado presidencial, ese delegado presidencial, si es que tiene buena gestión, queda listo para ser candidato a gobernador regional. Claro. En 4 años más. Entonces aquí hay un diseño. Los ministros sí son relevantes, sí, pero en términos territoriales, un buen delegado presidencial se transforma, se entiende, ¿no?, en competencia es que como del los gobernador alcaldes, regional. te diría yo, ¿no? Como el trabajo territorial siempre es muy bien valorado también y en las urnas también se valora mucho también. Entonces, muy probablemente parte de la idea de Kast y del Partido Republicano sea, bueno, los dejo fuera del ministerio, de los ministerios, Claro. pero los compenso con delegaciones presidenciales. Esos delegados presidenciales luego tienen o podrían tener un peso electoral distinto para enfrentar la gobernación regional, que es el siguiente paso. Podemos estar armando o formando o forjando candidatos ahí para la próxima elección. Eso a nivel de delegados. A nivel de subsecretarías, ¿qué es lo que esperaría uno? Uno esperaría, claro, una mayor presencia de los partidos del bloque. O sea, Kast no puede seguir ignorando a los partidos que lo ayudaron a tener una victoria maciza en las últimas elecciones de segunda vuelta. Yo no me imagino a la UDI
quedando fuera nuevamente de la distribución de las subsecretarías. De hecho, los nombres que están sonando indican que la UDI, Renovación Nacional y el Partido Republicano van a tener una mayor proporción o porción de subsecretarías, y eso los va a tranquilizar al menos en una primera etapa. Y luego están, Sabrina, las embajadas. Las embajadas Claro, muchas veces son premios. Y premios. ahí lo que hizo José Antonio Caz fue, o será, por ejemplo, a Juan Antonio Coloma, enviarlo a una embajada, a Francisco Chaguán, enviarlo a una embajada, que son personas que vienen saliendo del Senado. Y ahí la duda es si es un premio o una forma de sacarlos de la contingencia y trasladarlos a otros países con el fin de limpiar, de limpiar un poco el camino, Claro. si es que él percibe que esas personas eventualmente podrían transformarse en opositores. Claro. Bueno, principalmente considerando que sí son figuras realmente importantes al interior de Chile, vamos, ¿no? Que han tenido un rol Sí, claro. importante. Ahora, estabas mencionando eso sobre lo que eventualmente está haciendo el Partido Republicano, ¿no? De ir formando figuras que eventualmente puedan pasar de delegados a gobernadores y que no se ha visto quizás tantos republicanos en sus filas. ¿Crees que también es porque no se conoce, o sea, la opinión pública realmente? A mí me tocó, por ejemplo, cubrir el proceso constitucional, entre otras cosas, donde la gran mayoría del Partido Republicano, las personas realmente no conocían mucho a quiénes eran los representantes del Partido Republicano. A diferencia de lo que uno podría decir Chile Vamos, ¿no? Hay figuras ahí que realmente son emblemáticas y que la Sí, gente los conoce es hace cierto. muchos años atrás. ¿Crees que ese también es un desafío que tuvo este gobierno también para poder nombrar, por ejemplo, ministros y otras carteras que sean personas que finalmente la gente tenga sintonía con ellos? No sé si me explico. Sí. Sí, sí, claro, claro. A ver, cuando salió la nómina de ministros, claro, había algunos que eran mejor evaluados, no sé, Natalia Ducó, pero eso, Claro, claro, ella es conocida, es deportista, y la cartera exacto. de deporte, o sea, el día, Sabrina, en que tengamos un ministro de deporte impopular, ya significa No, sí, que ahí ese sí. gabinete tiene que cambiar. O sea, ese Sería ministerio por preocupante. sí mismo genera altos niveles de apoyo. O sea, avísame cuando tengamos un gabinete, un ministro de deporte que no sea valorado por la ciudadanía, porque ese va a ser Claro. el anticipo del caos. Ya, entonces tú me estás preguntando, bueno, tú me estás preguntando por la eventual vitrina que podrían tener estos rostros independientes, rostros que la gente no conoce y que eventualmente se podrían transformar en figuras políticas, dado que el contingente republicano no es muy Claro. conocido a ojos de la opinión pública en comparación con los líderes tradicionales de la UDI o de Renovación Nacional. Coincido contigo en que muy probablemente ese sea parte de los objetivos, particularmente a nivel de delegados presidenciales. Kast tiene que hacer partido, y Claro. una forma de hacer partido es vincular a esos liderazgos, a esos eventuales delegados con los territorios, siguiendo, Sabrina, lo que fue la experiencia inicial de la UDI. La UDI, ¿Ya? cuando Jaime Guzmán estaba a cargo de la UDI, lo que le piden al general Pinochet no son embajadas ni ministerios. Mira cómo es la historia, no le piden embajadas ni ministerios. ¿Sabes lo que le piden? Le piden alcaldes. Claro. Y cuando tú analizas la primera bancada de la UDI, la que fue electa el año 89, te vas a fijar que gran parte de los diputados electos por la UDI, que fue una elección muy difícil, veníamos saliendo de dictadura, muy difícil para ellos, habían sido alcaldes en alguna comuna de los distritos que también se dibujaron en dictadura. Mira. Entonces, ahí la historia para Kast, esa historia puede ser una medida de aprendizaje. Es decir, si es que la UDI lo hizo a nivel territorial cuando la situación electoral les era muy desfavorable y pudo resistir, porque claro, los nombraban como alcaldes en dictadura, ellos ejercían el cargo, llega la democracia y se postulan como diputados por los mismos distritos a los que pertenecía esa comuna, entonces corrían con ventaja. Claro. Acá, en este nuevo diseño, con los delegados presidenciales, podría pasar exactamente lo mismo. Es decir, la gestión territorial y la gestión en materia de seguridad podría dar el piso
Primero, para hacerse conocidos. Segundo, para transformarse en figuras públicas en cada una de las regiones. Y tercero, pelear por alguna candidatura para gobernador regional. Y lo propio aplica para los independientes. Pero esos independientes, como son independientes fuera de pacto, no tributan necesariamente al Partido Republicano, salvo que el diseño sea que varios de esos independientes entren a militar después al Partido Republicano cuando se comience a producir, cuando nos acerquemos a las elecciones fundamentalmente. Claro, bueno, sabemos, ¿no? El rol de los alcaldes siempre ha sido súper importante también para de cierta forma, dar un impulso en la carrera de varias autoridades. Muchos están en el actual gobierno de ahora que son ministros o son subsecretarios, que fueron históricamente alcaldes, ¿no? Así que sin duda es una vitrina importante que también los acerca a la ciudadanía. Ahora, estamos, bueno, queda poco, queda cerca de un mes y medio aproximadamente, menos diría yo, para que entre el nuevo gobierno. Y ya se han visto varios roces, principalmente te diría, por ejemplo, con Iván Poduje, entre otras autoridades que ya están teniendo roces con las autoridades que están ahora. ¿Cómo ves también ese escenario, esta tensión que se está dando en algunas carteras? A ver, con figuras como Poduje, uno esperaría algo así. O Claro. sea, es un personero que no rehúye la polémica y que al parecer le gusta mucho la polémica. Hoy día puede enfrentarse sin ningún problema al gobierno del presidente Boric o a las autoridades del presidente Boric porque, entre comillas, le sale gratis. Claro. Sin embargo, cuando asuma como nuevo ministro de Vivienda, eso lo puede colocar en un flanco de ataque fácil para la futura oposición. Lo más probable es que si esta futura oposición es inteligente o es hábil, va a ir a buscar precisamente a aquellos rostros del gabinete que sean de mecha corta, es decir, que a la primera prendan y les va a ir a tocar la oreja. ¿Qué implica eso? Irlos a provocar. Y la provocación puede generar alguna respuesta impropia por parte de estos nuevos ministros, lo que de a poco irá debilitando el gabinete o generará las bases para un futuro cambio de ese gabinete. Y todo cambio de gabinete, a no ser el que hizo el presidente Elwin, que no fue un cambio de gabinete, fueron algunos cambios muy pequeños, por ejemplo en el Ministerio de Salud, siempre un cambio de gabinete es sinónimo de crisis. Entonces estos Mm. nuevos ministros tendrán que ser suficientemente cuidadosos para, una vez instalados en el cargo, no insistir en la polémica y si insisten en la polémica, cuidarse muchísimo porque la oposición no les va a perdonar una. Me estoy refiriendo particularmente a Iván Poduje, a Claro. Mara Sedini, entre otros. Luego está, por ejemplo, las figuras de Jimena Rincón y Jaime Campos, futuros ministros de Energía y Agricultura. A esos dos ministros que vienen del mundo de la centroizquierda, no, si es que caen, o sea, es que salen del gabinete, nadie los va a salir a defender y nadie los va a llorar. ¿Por qué? Porque son despreciados desde la centroizquierda, dado que venían desde ese mundo y entran a un gobierno de la derecha más intensa o más radical, y también genera muchísimas dudas en la derecha y en la centroderecha porque son actores importados por el presidente de la República, pero que nunca han representado históricamente al sector. Entonces vamos a tener, Sabrina, varios tipos de ministros. Como dices tú, hay ministros que van a buscar la polémica, que les gusta la polémica, que forjaron su liderazgo sobre la base de la polémica. Poduje y Sedini van a tener que ser, como decía recién, muy cuidadosos para ir enfrentando a la oposición los va a salir a buscar. Luego Claro. tienes un segundo tipo de ministros, que son los ministros que si salen, nadie los llora, Rincón y Jaime Campos, por las dudas que generan en los propios partidos de gobierno y por la desconfianza que producen en su sector original, que era la centroizquierda. Y luego tienes algunos ministros más políticos o estables, que son los ministros de Interior y el ministro secretario general de la presidencia, y la última familia ya son estos ministros sectoriales independientes. Algunos de ellos vienen de centros de estudio, no sé, de Libertad y Desarrollo, y veremos cómo va avanzando esto. Pero tienes estos cuatro tipos de ministros que
uno podría evaluar cuáles de los 4 tipos tienen mayor probabilidad de sobrevivencia dentro de un gabinete. ¿Hasta qué punto crees que quizás este tono más elevado, más polémico se puede mantener? Porque claro, está al punto que quizás le juegue en contra, estando más público evidentemente puede hacer que la oposición los critique más y esté más al tanto de las palabras que puedan ir diciendo no. Pero también si tenemos la comparación de lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina, lo que ha pasado en Estados Unidos, que finalmente ese tipo de discursos ha tenido éxito. Entonces, ¿cómo se encuentra la línea? Sí, te entiendo, te entiendo. Mira, los ministros que insistan en la polémica o en el conflicto con los miembros de la oposición o incluso con los miembros de los partidos políticos que respaldan al presidente, se van a ir haciendo fuertes en la medida en que muestren resultados. Por ejemplo, imagínate que la reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios o en Viña del Mar avanza a una velocidad significativamente distinta a lo que ha sucedido con este gobierno. Poduje va a tener la libertad suficiente para insistir en el mecanismo de provocación o de polémicas sin ninguna clase de obstáculo, ¿vale? Entonces, claro, él tiene mayores probabilidades de mantener su estilo si es que los resultados lo acompañan en las materias referidas a su cartera. Luego, en el... O sea, estamos teniendo una dificultad técnica ahí con nuestro cientista político, Mauricio Morales, que estamos analizando, ¿no?, de lo que se viene para José Antonio Kast. Recordemos que está en esta gira estratégica por Europa, se va a reunir, por ejemplo, con Orbán y Meloni. Y ahí, bueno, estábamos hablando de este tono, ¿no?, que tienen algunos ministros del gabinete de José Antonio Kast, que en algunos casos ha sido bien polémico, pero ahí te estaba mencionando, hay algunos países como, por ejemplo, Argentina, Estados Unidos, que ha funcionado. Y claro, ahí tienes un punto bien importante, Mauricio. Si es que un ministro logra tener, por ejemplo, esta tarjeta de crédito que lo avale, ahí, claro, es un escenario distinto. ¿Te alcancé a explicar? ¿Se escuchó lo de Poduje o lo repito? Sí, pero si quieres repítelo, así tenemos la idea clara, bueno, entera. Sí, era muy breve, que este Poduje, si es que a cargo del Ministerio de Vivienda logra avanzar a una velocidad mayor en comparación a lo que hizo el gobierno actual, tanto en la zona de reconstrucción afectada por los incendios como en Viña del Mar, va a tener carta abierta para mantener su estilo, enfrentarse a la oposición e incluso encarar a los propios partidos de gobierno. Mara Sedini, lo mismo, pero a nivel mucho más amplio. Ella es o será la nueva vocera del gobierno del presidente Kast y todos los logros o avances que el gobierno reporte en materia de seguridad, inmigración, delincuencia o las emergencias que el mismo gobierno detectó, ella va a tener también carta abierta para enfrentar a la oposición o para enfrentar a los partidos que eventualmente de la coalición que critiquen al propio gobierno. A lo mejor, si es que el gobierno del presidente Kast es exitoso de manera muy temprana en cuanto a mostrar resultados, entonces Mara Sedini no se va a convertir única y exclusivamente en una vocera, si es que por vocero entendemos aquel ministro que transmite los mensajes del gobierno propiamente tal, sino que también podríamos tener una vocera defensora como al tipo o al estilo Francisco Vidal, es decir, que no solamente entreguen las noticias que quiere presentar o quiere mostrar el gobierno, sino que al mismo tiempo se transformen en una especie de chaleco antibalas o chaleco protector del presidente de la República. Pero eso en este gobierno va a depender única y exclusivamente de los resultados y de la velocidad. Este gobierno puede decir en 8 meses más que cumplió con un objetivo, pero si la gente considera que ese objetivo se cumplió de manera muy tardía, no va a haber forma de convencer a esa ciudadanía de que estamos frente a un gobierno eficiente y no va a haber forma de que la oposición le conceda el punto respecto a que resolvió un problema si es que no lo hizo en tiempo y forma. Este gobierno ofrece 2 cosas, Sabrina, frente a una emergencia. Ofrece velocidad y ofrece precisión. Las 2 cosas simultáneamente.
O sea, un jugador de fútbol puede ser muy rápido, pero si entrega mal el balón, no sirve. Y un jugador que es preciso en entregar un pase, si es lento o si es extremadamente lento, tampoco funciona mucho. Acá lo que se le va a exigir al gobierno son esas dos cosas. O sea, el gobierno solito se amarró en esto. Es que Si eso, vamos a enfrentar una emergencia, tenemos claro. que ser veloces y precisos. Sí, es un desafío importante, pero las expectativas son bien altas. Así que es un desafío bien importante. Ahora, hay otra situación que también va a marcar este gobierno, que José Antonio Kast dijo, me voy a referir a esto el 11 de marzo cuando yo asuma, que es la candidatura también de Michelle Bachelet, ¿no? Como Secretaría General de la ONU. Ya tenía un respaldo importante, ¿ah? O sea, estamos hablando de uno de los países con más población por parte de Brasil, también por parte de México. Y todavía no se sabe si José Antonio Kast va a respaldar o no esta candidatura, pero al menos Gabriel Boric ya lo presentó. ¿Cómo ves también este escenario? Este es un escenario más difícil para Kast. ¿En qué sentido? Mira, él puede responder a esto como jefe de Estado, como jefe de gobierno, Ya. como jefe de coalición. Como jefe de Estado, uno dice, bueno, esta es una postura, valga la redundancia, de Estado. En consecuencia, el presidente Kast debiese apoyar la postulación ahora, la candidatura de Michelle Bachelet, y sobre eso no hay discusión. Perfecto. Si actúa como jefe de gobierno, ya sabemos que dentro del aparataje que lo acompaña no hay una postura unánime respecto a si se va a apoyar o no la candidatura de Bachelet. Y si enfrenta esto como jefe de coalición, el problema va a ser mayor, porque la UDI y republicanos ya señalaron que el camino no era apoyar la candidatura de Michelle Bachelet. Y si se quisiera ganar más problemas, está la declaración de Kaiser como presidente del Partido Nacional Libertario, que tampoco está de acuerdo con apoyar la candidatura de Michelle Bachelet. Entonces, Kast va a asumir el 11 de marzo con la candidatura ya declarada o inscrita, y la decisión será si es que se respalda o no la candidatura de Bachelet. Si él la respalda con todo, se va a ganar el encono inmediato de los partidos que lo acompañan o de los principales partidos que lo acompañan dentro de su coalición, además de entregarle municiones al Partido Nacional Libertario, para quienes Bachelet no representa, o representa más bien dicho, un liderazgo que está en las antípodas de lo que ese mismo partido cree. ¿Cuál es la salida, en este caso, que creo yo que es más probable? Si es que la candidatura de Bachelet es respaldada ya por Brasil y México, que son los dos países más grandes de América Latina, sería muy curioso o medio impresentable que Chile le retirara el apoyo en circunstancias de que Chile fue el país que levantó la candidatura. En consecuencia, lo más probable que suceda son dos cosas. La primera es que exista un apoyo del Estado de Chile para la candidatura de Bachelet, pero que sea un apoyo de brazos caídos, un apoyo que es para perder. Y la otra posibilidad que le resolvería la vida al gobierno y a José Antonio Kast es que alguno de los miembros permanentes declare veto sobre la candidatura de Bachelet. Si es que esto último sucede, entonces el presidente Kast ya se habrá sacado de encima un tremendo problema para él y para su coalición. Pero si es que no se produce el veto y la candidatura de Bachelet sigue adelante, entonces me parece que el Estado de Chile va a perseverar en la candidatura de Bachelet, pero con un gobierno que no va a tener ninguna intención de ganar. Expliquemos un poco eso, porque ese es un punto importante también, porque estamos hablando de los países que eventualmente podrían realizar un veto, que, si no me equivoco, son Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. ¿Puede ser? ¿Esos son los 5 países? Sí, son 5. Ya. Son 5, sí, son Sí, 5. China probablemente no ponga ningún tipo de veto, pero donde sí se podría ver eventualmente un veto es Estados Unidos, donde eventualmente Estados Unidos podría, bueno, quizás tenga un candidato, pero eventualmente podría incluso respaldar al candidato de Argentina. Sí, Entonces, es lo más claro, es lo más claro. probable. Entonces ahí es complejo el escenario. A ver, si es que Trump, claro,
Él dijo que algo así como que él cuando ganó Kast dijo, ganó el candidato que yo apoyé y no Claro. sabía muy bien ni siquiera cómo se llamaba, pero sí, mira, esta es la primera tarea importante para el nuevo canciller. Si es Sí, que el nuevo canciller logra, por así decirlo, hace lobby para que se produzca el veto, entonces, insisto, el problema para Kast ya no va a existir, porque le va a explicar al país y a los propios de que esto no es voluntad del gobierno ni del Estado de Chile, dado que la candidatura fue vetada. claro. ¿Vale? Eso, por una parte, sería el mejor escenario para él. Y el segundo escenario es el más complicado, que es apoyar la candidatura a medias, lo que necesariamente igual le va a traer conflicto con los propios. Porque acá hay una cuestión, Sabrina, cuando a la gente se le preguntaba si es que para ellos representa, en una encuesta de opinión que creo que se hizo en diciembre, se le preguntaba a la gente si es que sentía orgullo de que una chilena, en este caso Bachelet, fuese secretaria general de la ONU. Cerca de un 56 o 57% señalaba que sí, que le producía orgullo. Claro. Entonces, no es cosa de que el gobierno del presidente Kast llegue y diga, no, ¿saben qué? Nosotros no vamos a apoyar la candidatura de Bachelet porque se estaría echando encima a más de la mitad de Chile y a todos los partidos de la oposición. Entonces, acá tiene que salir el presidente con una postura intermedia. La postura intermedia más razonable, creo yo, es llevar adelante la candidatura como Estado de Chile, aunque no necesariamente como gobierno de Chile. Pero esta cuestión tiene que ser una política de Estado. De lo contrario, ya se transformaría la política exterior chilena en una cuestión muy poco seria, creo yo. Sí, bueno, va a ser interesante ver qué va a pasar, ¿no?, en esa materia, ¿no?, en esta nominación de Michelle Bachelet, porque ahí, bueno, estabas mencionando, ¿no?, las personas que eventualmente apoyan esta idea, porque acá al parecer también se divide un poco y la imagen de lo que tienen las personas, lo he podido hablar con algunos políticos también, que hacen la diferenciación de eventualmente lo que uno podría valorar cómo fue su gestión como presidenta, pero también diferenciar su rol también como ya la representación que ya tuvo en la ONU, ¿no? Entonces ahí también se marcan dos ámbitos distintos, ¿no? Claro, son dos cosas totalmente distintas y Sí, algunos creen que la candidatura de Bachelet, y lo dijo ayer el presidente del Partido Republicano, nacía muerta y Bachelet todavía no empieza la campaña propiamente tal. claro, Ojo con Bachelet, fue la primera mujer en asumir el Ministerio de Defensa, fue claro, la primera mujer en asumir la presidencia de la República en Chile. exacto. Y fue la primera mujer en Chile, naturalmente, que logra una segunda elección. Entonces, cuidado. Y además fue comisionada de los derechos humanos de la ONU. Entonces, no es una líder que uno pudiese decir así de manera tan simple que es una candidatura que nació muerta o que no tiene ninguna posibilidad de éxito. Claro. Ojo con Bachelet. Claro, si es que Estados Unidos le entrega el apoyo, que es muy probable que así pase, si es que no veta a Bachelet y le entrega el apoyo al candidato argentino, ahí es mucho más viable que Bachelet pueda perder esa nominación o esa elección. Pero ella puede ir consiguiendo apoyos de otros países aprovechando el tiempo en que estuvo como comisionada para los derechos humanos. Bachelet nació para romper esquemas, como te decía, ministra de Defensa y 2 veces presidente de la República. Yo no la descartaría en absoluto de entrada como una candidatura fracasada o como una candidatura muerta, como lo señaló el presidente del Partido Republicano, sin perjuicio de que el camino para llegar a secretaria general de la ONU sea extremadamente difícil, sobre todo si es que no va a contar con el apoyo explícito de Estados Unidos o si incluso Estados Unidos llegara a hacer uso del veto. Habrá que ver qué pasa, ¿no? José Antonio Casi dijo que recién a partir del 11 de marzo se va a referir a esta situación, así que veremos cuál va a ser el escenario. Mauricio Morales, como siempre, te agradezco esta entrevista y esta interesante Listo, pues que conversación. estés muy Que bien. estés muy bien, Chao. chao, Que chao. estés bien, chao. Bueno, seguimos en una línea muy parecida, eso sí.